En este bloque vamos a ver por separado cada uno de los actos de los que se compone el derecho derivado. El conjunto de normas que surge de los principios establecidos en los tratados constitutivos se conoce, como adelantaba, como derecho derivado o legislación secundaria. Es decir, es aquella legislación que no está dentro de los tratados, pero que surge a partir de las normas y de los procedimientos que establecen los tratados. Es lo que se correspondería con la labor de creación legislativa de cualquier Estado miembro. Los objetivos de los tratados que hemos visto en los vídeos anteriores se alcanzan por medio de distintos tipos de actos o normas jurídicas. Algunas de ellas pueden ser vinculantes, otras sin embargo no lo son. Del mismo modo, algunos se aplican a todos los países de la Unión Europea y otros únicamente a unos pocos. El derecho derivado está integrado por una serie de actos o normas jurídicas que son unilaterales y que se dividen principalmente en dos grupos. Por un lado, los actos recogidos en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son los reglamentos, directivas, decisiones, dictámenes y recomendaciones. Y por otro lado, los actos previstos en otras normas habilitadoras, para cumplir su misión y, en definitiva, los objetivos que persiguen las instituciones de la Unión Europea, se aprueban principalmente reglamentos y directivas, se toman decisiones, se formulan recomendaciones y se emiten dictámenes. En los siguientes apartados analizaremos individualmente cada uno de los 5 instrumentos recogidos en este artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Vamos a comenzar analizando el papel que desempeñan los reglamentos. El artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que el reglamento tendrá un alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. En otras palabras, se impone en su totalidad a las instituciones, a todos los Estados miembros y a las personas. Esto implica que desde que se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea es de obligado cumplimiento para todos, o lo que es lo mismo, desde el momento en el que se publica un reglamento pasa a formar parte del derecho de cada uno de los distintos Estados miembros. Por ello, un Estado miembro no puede aplicar de una manera incompleta o seleccionando algunas partes el contenido de un reglamento. Cabe hacer aquí una pequeña puntualización respecto al nombre reglamento. No debemos equiparar y por lo tanto confundir para nada en absoluto el alcance y las funciones que tiene un reglamento europeo, que es una de las normas de mayor alcance de la Unión Europea, con los conocidos como reglamentos que encontramos en algunas tradiciones jurídicas de corte napoleónico. Por ejemplo, en el sistema jurídico español, un reglamento, dicho de una forma muy simple, es una norma que sirve para desarrollar el contenido de una ley. Sin embargo, el reglamento europeo en este engranaje jurídico tendría una consideración muy similar al de una ley, es decir, tiene un alcance mucho mayor. Dicho esto, los reglamentos de la Unión Europea generan derechos y obligaciones por sí mismos y no precisan la intervención ulterior de las instituciones europeas ni de la actuación de cada Estado miembro para que el contenido de ese reglamento sea aplicable con carácter general dentro de su territorio. Sin embargo, cada Estado suele adaptar el ordenamiento interno a las previsiones de los reglamentos para que el conjunto de normas, por lo tanto, tenga una coherencia y una cierta armonía a nivel legal. Esto no significa, sin embargo, que se deban de realizar adaptaciones a nivel nacional para integrar el contenido de un reglamento, ni que la aplicabilidad ni efectividad del reglamento quede condicionada a esa adaptación. Por lo tanto, debemos de quedarnos con que los reglamentos de la Unión Europea, desde que son aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, son directamente aplicables y por lo tanto no dependen de ninguna norma nacional. De hecho, en muchas ocasiones, las actuaciones de adaptación de los Estados miembros acaban por producir un conflicto entre normas, ya que el contenido y la fuerza vinculante de los reglamentos es inalterable. En estos casos, cuando se produce un conflicto normativo, esas circunstancias se suelen resolver mediante la aplicación del principio de primacía, que establece que el derecho a la Unión Europea prevalece sobre la legislación nacional. Por lo tanto, el reglamento prevalecería. Como hemos señalado, los reglamentos son aplicables directamente en cualquier Estado miembro. Por lo tanto, no debe ser objeto de ninguna medida de transposición, es decir, de integración en el derecho de los Estados miembros. Y por lo tanto, despliega sus efectos jurídicos tan pronto como entra en vigor. La aplicabilidad directa implica que el reglamento crea inmediatamente derechos y obligaciones que las personas pueden hacer valer tanto contra las autoridades nacionales, lo que es conocido como
efecto directo vertical como contra otras personas, característica que se conoce como efecto directo horizontal. Vamos a continuación a ver las 6 características principales de los reglamentos. En primer lugar, son actos legislativos vinculantes. En segundo lugar, imponen el mismo derecho en toda la Unión Europea sin tener en cuenta las fronteras. Sus efectos jurídicos se imponen en el conjunto de las legislaciones nacionales de forma simultánea, automática y uniforme. Por otra parte, tienen alcance general, es decir, no se dirigen a un determinado grupo de destinatarios. En tercer lugar, tienen alcance general, es decir, no se dirigen a un conjunto determinado de destinatarios, se dirigen a toda la ciudadanía de la Unión Europea. En cuarto lugar, los reglamentos son obligatorios en todos sus elementos. Como ya he reiterado anteriormente, desde su entrada en vigor la totalidad de sus disposiciones se imponen a los Estados miembros, a sus jurisdicciones y a sus nacionales. En quinto lugar, otra característica es que resultan directamente aplicables en cada Estado miembro. Esta aplicabilidad directa, como ya avanzaba, significa que son aptos para conferir derechos e imponer obligaciones a los Estados miembros, a sus órganos y a los particulares, tal y como hace una ley nacional. En sexto lugar, los reglamentos comunitarios entran en vigor por su publicación en la sección L de legislación, del Diario Oficial de la Unión Europea, en la fecha en la que se recoja en su tenor literal o, en caso de que ésta no se señale en su texto, una vez haya transcurrido una vacatio legis de 20 días. La vacatio legis es el periodo que normalmente se establece desde que se promulga una ley hasta que esta ley efectivamente entra en vigor. Vamos a ver a continuación cuáles son los distintos tipos de reglamentos que podemos encontrar en la Unión Europea. Los tratados no clasifican los reglamentos, pero sí, atendiendo a si los Estados miembros deben o no deben tomar medidas adicionales para su aplicación, los reglamentos pueden ser identificados como un acto legislativo o como un acto delegado de implementación. En estos dos casos debe mencionarse en su título que es un acto delegado de ejecución. El fundamento de los actos delegados se recoge en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Son aquellos reglamentos aprobados por la Comisión para especificar o complementar determinados detalles de un reglamento o de una directiva de la Unión Europea. Los actos legislativos, por otra parte, se regulan en el artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según este artículo, la Comisión puede estar facultada a adoptar reglamentos para la ejecución de la legislación que exija un cumplimiento uniforme dentro de la Unión Europea. Un ejemplo de este tipo de reglamento de ejecución es, por ejemplo, el Reglamento de Ejecución 2020-750 de la Comisión de 5 de junio de 2020, por el que se establece un procedimiento para prorrogar el periodo transitorio establecido en el Reglamento de Ejecución 2015-2447 para la aplicación del sistema de registro de exportaciones en algunos países beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas. En conclusión, hemos hecho una introducción al derecho derivado de la Unión Europea y también hemos caracterizado uno de los actos jurídicos típicos, el reglamento. El reglamento tiene un alcance general, efecto directo tanto horizontal como vertical. Es obligatorio en todos sus elementos y puede dividirse en actos delegados o actos legislativos.